Con la Ribera Televisión nos damos la oportunidad de dialogar con los concejales y las concejalas de la ciudad de Río Cuarto, y en esta oportunidad se encuentra aquí en nuestros estudios el concejal Marcos Curleto del bloque Juntos por Río Cuarto. Bienvenido, Marcos. Gracias, Flor, gracias a ustedes. Que podamos dialogar un poco acerca de este comienzo de año legislativo que se encuentra con muchos temas, y entre esos temas bastante importantes que están tratando aquí en la ciudad, uno tiene que ver con el transporte, ¿no? Hace poco se llevó adelante este proceso licitatorio, está funcionando este nuevo servicio aquí en la localidad, y ustedes están visibilizando las diferentes falencias que está teniendo el sistema, que está presentando por parte de los vecinos, ¿no? Y en ese recorrido están ustedes. ¿Cómo lo están desarrollando y con qué se están encontrando? Bueno, en realidad, para hacer un poquito de historia muy rápidamente, siempre fue una preocupación desde que asumimos, en función de que el servicio anterior no venía dando respuesta a los usuarios, había muchos inconvenientes, y siempre fue un planteo del bloque, o una prioridad, dar una discusión que nos parece que es central en términos de los gobiernos locales, que es el de la movilidad urbana en términos integrales, no solo el transporte público de pasajeros, sino todo lo que hace a la posibilidad de las personas de acceder e integrarse en términos de la vida en la ciudad. En ese sentido hicimos mucho trabajo del bloque de acercar especialistas, de acercar propuestas, de hablar con vecinos, con instituciones. En su momento el intendente empezó, imagino yo, a ver que esto era un problema real, más allá de lo que planteaba la oposición, y planteó como una salida un proceso licitatorio, donde nosotros siempre señalamos que no era la solución al problema de fondo, que en todo caso se podía improlijar en algunos términos la cuestión contractual con la empresa prestataria, pero que había que discutir de fondo cuál era el modelo de la movilidad urbana y del transporte. Nada de lo que se escuchó, se planteó incluso en la audiencia que le empujamos nosotros, que en su momento el oficialismo y el Consejo acompañó a la audiencia pública sobre la movilidad urbana, a nuestro juicio fue tenido en cuenta. Es más, algunas de las cuestiones que se repitieron en varias ocasiones, por ejemplo, desconcentrar el tránsito pesado del microcentro de la ciudad, fueron a contramano de lo que terminó planteando el pliego, que todos los colectivos ingresaran a la Plaza Roca, generando aún más caos vehicular. Bueno, todas esas cuestiones nosotros dijimos que iban a fracasar. Votamos en contra del pliego. Cuando se dio la Comisión de Transporte y me tocó integrar, también votamos a favor, porque incluso con un pliego que nos parecía malo, tampoco se respetaron a nuestro juicio las condiciones para otorgar la concesión de servicio. Nos parecía que en términos de oferta la otra empresa había sido superadora y demás. Pasó lo de los subsidios, que para nosotros fue en definitiva una extorsión que le hizo la empresa al gobierno municipal. Avanzó el gobierno en darle más subsidios y finalmente se votó un contrato que se hizo las apuradas a tal punto que el contrato remite al pliego licitatorio y a la oferta de la empresa, y es muy poco claro para que después, hoy en día, la autoridad de aplicación, con ya el nuevo sistema funcionando, pueda hacer un control efectivo del cumplimiento no de lo que estaba previsto en ese contrato, porque remite a 2 o 3 documentos diferentes que uno se tiene que poner a rearmar cada vez que tiene que controlar un punto. Y lo que ha pasado en estos 2 meses y medio, 3, ya de que está puesto en servicio, es que ha fracasado rotundamente. No lo dice la oposición, no hay un oportunismo político, porque hace 2 años que lo venimos trabajando, porque eso se ha escuchado bastante por parte de algún miembro del gobierno, incluso por parte de las autoridades de la empresa. Es la gente la que en la calle nos dice, y por eso salimos a hacer los recorridos, a subirnos al colectivo, a hablar con los usuarios. No funciona el sistema de transbordo, que a nuestro juicio ha sido una oportunidad perdida, porque podría ser una herramienta interesante para plantear un sistema más eficiente. Al haberle obligado a la gente a hacer un cambio, ese cambio ser tan traumático porque funciona mal, hoy es muy difícil plantear a los usuarios que digan, bueno, si damos una rediscusión todavía sobrevive la posibilidad del transbordo, porque han tenido una muy mala impresión de eso y la tienen. Se les cobra más de una vez el boleto a la gente cuando en teoría durante un año no se le podía cobrar. Hay líneas que directamente los fines de semana no funcionan, que no se respeta ahí incluso lo que decía el pliego, que el pliego decía que los fines de semana, por lógica, hay menos movimiento, tenían la posibilidad de tener una cobertura para fin de semana de un 60%, si no me equivoco, pero eso implicaba garantizar un 60% en todas las líneas, no que vos directamente los fines de semana, sábado y domingo, dejés determinado sector de la ciudad sin acceso al colectivo. No hay cuestiones medioambientales que se hayan exigido, no hay cuestiones de accesibilidad que se hayan exigido, y entonces, bueno, obviamente el enojo en la calle de la gente es mucho, y lo que hemos planteado es volvamos atrás, revisemos, convoquemos a todo nuevo y demos la baraja nuevo, o en su defecto sobre lo que se ha aprobado, sentémonos a trabajar a fondo con un acuerdo político donde estén todas las partes integradas y discutamos
en serio y no para patear el problema para adelante. En esto de discutir a fondo, también plantearon este debate, ¿no?, que se está dando, le contamos a la audiencia, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con diferentes actores de la sociedad y representantes de organizaciones sociales, para tratar, ¿no?, esta problemática que en estos 3 meses no se ha solucionado y al contrario se ha incrementado. Ustedes dicen que hay que llevarlo al Consejo eso, ¿no? Bueno, en realidad lo que sucedió a fines de febrero fue que la universidad empezó a hacer un planteo político y en lugar de ser el Consejo, que nos parece el ámbito natural, que los invitara, no solo la universidad, sino todas las instituciones que pueden tener interés y a todas las organizaciones que pueden estar interesadas y que están afectadas por el sistema a discutir en el Consejo Deliberante, se fue hacia la universidad y se dejó afuera además a las representaciones políticas de la minoría, en este caso el bloque Juntos por Río Cuarto y Política Abierta, lo cual nos parece un error y nos parece de alguna manera un renunciamiento del presidente del Consejo Deliberante, que se lo hemos planteado, nos da a nosotros mucha pena que él vaya a la universidad en lugar de ser él quien convoca. Pero además ahí hay una mirada miope y que tiene que ver con que parece que el sistema de transporte tiene que funcionar solo para la comunidad universitaria, y claro que es muy importante la comunidad universitaria y hay que resolver sus problemas, pero el vecino que no va a la universidad, pero que tiene que ir al hospital, que tiene que mandar a su chico a la escuela, que tiene que llegar a trabajar, no está siendo considerado. Entonces parece que hay un transporte que importa y que es el de la universidad o el de los universitarios, y el del resto de la población se deja de lado. Y nos parece que hay un error esencial que hay que revisar y hay que barajar y dar de nuevo. En términos del interés de la empresa lo tenemos claro, digamos, la universidad le importa porque en todo caso es la parte más rentable del sistema de transporte. Pero nosotros del municipio tenemos que garantizar la accesibilidad a todos los sectores sociales y a toda la ciudadanía, no solo a la comunidad universitaria. ¿Cuáles son las expectativas para este corto plazo en cuanto a la resolución de este conflicto? Bueno, ojalá que, yo siempre digo, la empresa hace las cosas muy mal, pero la responsabilidad es del gobierno municipal, quien tiene que exigir, quien tiene que hacer cumplir, quien tiene incluso en sus manos la posibilidad de rescindir un contrato y pensar en otra alternativa, otra salida, es el gobierno municipal. Por eso también decíamos que la licitación no resolvía el problema, porque entendíamos que había un código de transporte y un contrato vigente que si se hubiera exigido su cumplimiento efectivo, y sobre eso incluso por ahí plantear algunas modificaciones, no era necesaria la licitación. ¿Se quería transparentar la concesión? Me parece bárbaro, hagamos la licitación. Pero el problema de fondo era otro, es cómo funciona y por qué desde hace tanto tiempo en Río Cuarto la empresa y el gobierno municipal han renunciado a pensar en un modelo de transporte más eficiente que vea cómo sube más gente, digamos, a los colectivos y hace que todos los sectores sociales lo usen, no solo quienes no tienen otra alternativa, lo cual haría más sustentable en términos financieros el funcionamiento de la empresa y también haría más eficiente la accesibilidad de toda la gente a los destinos que tienen que llegar. En esto también de los servicios a la comunidad está otro tema muy importante, que es el sistema de recolección de residuos. Y en 4 meses se vence ese contrato, ¿no? Han estado también trabajando en ese aspecto. ¿Cómo lo han desarrollado? Bueno, el año pasado, a fines de año, cuando se presentó el secretario de Servicios Públicos a prestar informe, una de las preguntas tuvo que ver con la situación de la planta de tratamiento y separación que se pagó casi en su totalidad, que tendría que haber estado terminada a mediados del año 2021 y que nunca se terminó. De hecho, hace días atrás nos llegaron imágenes por parte de un vecino de que la planta se ha levantado, que se levantó en los últimos meses del año pasado la estructura, pero no tiene nada adentro, es decir, que no está funcionando, sigue sin prestar servicio. Pedimos en aquel entonces explicación al secretario y nos dijo que para diciembre iba a estar concluida. Claramente las imágenes son de la semana pasada, estamos en marzo del 2023, no hay nada funcionando. También preguntamos respecto a cuál era la decisión política del intendente, visto de que se iba a vencer el contrato. Nada se nos respondió en ese momento, ingresamos 2 proyectos pedidos de informe que son de mi autoría, uno por la planta y otro vinculado con el vencimiento del contrato, porque además el vencimiento del contrato no le da la libertad de hacer lo que quiera el intendente Llamosa respecto de la prórroga. El contrato que se aprobó, tanto de recolección de residuos como de disposición final, prevé que cumplido el plazo de 6 años del contrato, está la opción de prórroga. Pero esa opción de prórroga necesita ser aprobada en el Consejo Deliberante por una mayoría grabada, es decir, van a necesitar votos de la oposición. Y esta oposición ya ha anticipado, para que no haya confusiones, de que no va a acompañar un cheque en blanco. Entendemos que puede ser complejo llamar a un proceso licitatorio un año electoral, cuando además no se sabe si va a continuar o no el mismo signo político, con lo cual
es entendible que a lo mejor se quiere hacer sobre la prórroga, pero lo que no puede seguir pasando es que sigamos pagando fortuna a todos los riocuartenses por un sistema que no funciona, por un sistema que no recicla, que no cuida el medio ambiente, que no cumplió con la contenerización que estaba prevista en el contrato, que no cumplió con las pautas y las políticas de educación en términos de comunicación y pauta oficial para que la gente se parara en origen. Es decir, hay una serie de cuestiones que no se cumplieron. Hoy el enterramiento está saturado, el año pasado se amplió en un debate muy polémico y que sigue con una disyuntiva judicial no resuelta todavía la posibilidad de que el municipio se haga finalmente con esas 10 hectáreas en las que se amplió. Si uno va al enterramiento, ya no parece una montaña en un enterramiento, sino una montaña en las sierras, pero solo que lleno de basura, no es un lugar para ir a pasear ni muy lindo. Hoy me acaban de mandar imágenes donde la lluvia ha arrastrado los lixiviados y no hay barrera de contención como prevé el contrato. Es decir, hay un sinfín de incumplimientos que no estamos dispuestos a acompañar y no hemos tenido respuesta del gobierno de qué piensan hacer con eso, y es un tema central, que quizás muchos ciudadanos no lo ven porque sacan la basura y se lo recogen, pero el daño y el impacto ambiental y en la salud pública que puede tener si eso no lo abordamos con seriedad es muy grande para todos los riocuartenses, no solo para quienes viven alrededor del enterramiento. Además es un tema de larga data aquí en la ciudad, ¿no? Que se ha venido debatiendo, buscando soluciones, pero que no ha llegado a una conclusión formal. Bueno, hay que decir una cosa, hay temas que son muy complejos y son muy difíciles de resolver e implican mucho tiempo de sentarse y quemar pestañas leyendo, pero también de sentarse con diferentes actores, escuchar y tratar de buscar consensos. La basura y el transporte son dos temas enormes y que uno con mucha humildad trata de sentarse, estudiar y proponer acciones o hacer sugerencias, pero la responsabilidad es del gobierno dar esa respuesta. Y los compromisos del intendente también cuando ganó la primera elección tenían que ver con eso, incluso con otro tema que no hemos charlado, que es el de seguridad, y sobre el cual, sabiendo que no depende absolutamente todo el municipio, porque hay una cuestión provincial, una cuestión nacional, hay cosas que se pueden hacer, que hemos tratado de sugerir y que no hemos tenido respuesta de parte del oficialismo, incluso por ahí con algunos mensajes contradictorios, pero también hay cuestiones de empatía, a veces decir, che, reconocer los problemas, decir, estamos viendo cómo los solucionamos, convocamos, buscamos el diálogo, incluso con el tema de seguridad, saber ponerse en el lugar de quienes hoy están sufriendo asaltos, robos, incluso con 7 muertos en lo que va del año, a veces es más sensato decir que no todo está bien, aun cuando hay cosas que no dependen del intendente, pero por lo menos generar un nivel de empatía con la gente. Si nosotros decimos que el transporte público anda perfecto, si decimos que Cotreco no contamina, si decimos que la seguridad no es un problema municipal y la calle dice otra cosa, la gente dice otra cosa, no solo se hace daño en términos electorales el intendente o el gobierno, sino que seguimos postergando los debates de la gente. En ese sentido, tampoco quiero dejar de consultarte acerca de este tema que es importante, que se ha estado poniendo en agenda aquí en la ciudad de Río Cuarto, que tiene que ver con la modificación de la ordenanza de los centros comerciales aquí en la ciudad. ¿Cómo crees que debería abordarse esto a partir de esta situación que surgió con la posible instalación de ICI ahí en Concesur? Bueno, en realidad lo que hemos hecho desde el bloque es a partir de un disparador, que fue el caso puntual de ICI, revisar qué se podía plantear o qué se podía hacer para generar un debate. Nosotros somos oposición, no tenemos las herramientas, los mecanismos para dar las soluciones. Sí podemos hacer un control, señalar lo que se hace mal y proponer debates de temas que nos parecen importantes para la ciudad, a los fines de que quizá el oficialismo y las fuerzas vivas de la ciudad se integren en ese debate y veamos si vale la pena hacer un esfuerzo en encontrar alternativas en ese sentido. Nos parece que en muchos aspectos el perfil de desarrollo de la ciudad está atrasado y necesita ser revisado, y eso es una cuestión más genérica, más general, pero sí hay cuestiones de dispositivos de ordenanza que pueden ser revisados, que pueden apuntalar o servir para eso. En el tema de grandes superficies, una ordenanza del año 2000 que en su momento cumplió un rol, cumplió una función, que era proteger ante la llegada masiva de grandes superficies y grandes cadenas a los pequeños y medianos comerciantes y prestadores de servicios de la ciudad. Entendemos que hubo consenso social y empresario en aquel entonces, y la política se amoldó eso y trabajó un proyecto de ordenanza que en su momento sirvió, puso como una especie de freno y reglas de juego. Lo que ha pasado en el año es que en el transcurso de los años que no se revisó más, se avanzó con el Código de Planeamiento Urbano, entonces algunas cuestiones que tenía esa ordenanza que hacían a cuestiones de planificación urbana, es decir,
cuánto estacionamiento tenían que tener, cuánta superficie sí, cuánta no, si teníamos que prever carga y descarga, si teníamos que prever accesibilidad a esos grandes centros comerciales, se han puesto de manifiesto y se han ido revisando y corrigiendo con mucha más precisión en el Código de Planeamiento Urbano, que incluso se aprobaron modificaciones el año pasado. Respecto a la cuestión más de la protección en términos comerciales, ahí donde nos parece que hay que ayornarse también, porque lo que se planteó en el 2000 era con un mundo distinto, con un modelo de negocios diferente, con un modelo de consumo diferente, donde ahora Internet llegó para quedarse, la competición entre los empresarios no solo pasa por quién es más grande, más chico, sino por logística, pasa por la posibilidad de que a veces te compite no una gran superficie como el Easy, sino Mercado Libre, pasa por modelos de negocio donde prácticamente a lo mejor no hay casa comercial, sino que lo que se tiene es un gran depósito desde el cual se distribuye a partir de aplicaciones que uno descarga en su teléfono móvil. Entonces la pregunta es si eso está cumpliendo o no cumpliendo un rol, y además una autocrítica respecto de cuál es el control, por lo menos en los últimos 10 años, cuando pasó este miedo grande a las grandes superficies, ¿qué ha podido hacer el municipio? Porque la verdad es que vemos que muchos de los artículos que plantea la ordenanza en los hechos no se cumplen. Es decir, hay empresas que superan los 1000 metros, pero como son locales por ahí no se controlan. Hay empresas que tienen sucursales y entre todas las sucursales superan los 1000 metros y tampoco nadie ha impedido eso. Yo además vengo de la actividad privada en el rubro mío, que es pinturería. Hoy me compite más una cadena de pinturería que a nivel nacional compra con mucha más agresividad y por lo tanto puede bajar los precios, y me compite más Mercado Libre, que me ofrece los mismos productos, y que a lo mejor el Easy, que trabaja también pintura. Entonces, bueno, me parece que por lo menos es atendible el debate. Nosotros planteamos la derogación, hemos con el debate y la escucha que hemos tenido de varias instituciones, visto que por ahí hay algunas cuestiones que habría que revisar, si no conviene hacer una ordenanza específica para algunas cuestiones, pero sí de manera urgente dar un debate y plantear algo acomodado a los tiempos y a las necesidades de hoy. Por último, Marcos, lo mencionaste hace un momento, estamos en año electoral y en ese sentido se estableció el gobierno provincial que el 25 de junio van a ser las elecciones provinciales. Un breve análisis del panorama político en la provincia. En la provincia. Bueno, me parece que estamos en un contexto muy delicado para la política en general. Hay mucha frustración, mucha angustia en la gente, y uno se considera gente, porque a veces parece que habláramos como si no fuéramos parte de esto. Digo, lo mismo que le pasa mucho a muchos vecinos en la diaria, o que vemos noticias de Buenos Aires, vemos noticias provinciales, y las locales te frustran. ¿Sí? Y nosotros somos los primeros que tenemos que levantarnos el otro día porque tenemos una función pública, y pelear contra eso es muy difícil. De cualquier manera, me parece que a nivel provincial hay un contexto de un desgaste muy grande del oficialismo. Después de mucho tiempo, las figuras que han sido preponderantes en los últimos 24 años de la política cordobesa no pueden ser candidatos. José Manuel de la Sota, porque bueno, tuvo el triste accidente que le cobró la vida, y Schiaretti porque ya no está en condiciones de repetir y tiene que buscar un nuevo candidato, y creo que hay un cansancio y que han cometido muchos errores. Obviamente que duraron 24 años porque hay cosas que seguramente han hecho bien y que la sociedad valora, pero me parece que en los últimos tiempos hay cuestiones que no se han atendido, y de hecho se ha tomado una política de negar o intentar tapar. Digo, los problemas de salud que estallaron con el neonatológico en Córdoba, y también el año pasado con los reclamos de salario, las condiciones edilicias que por ejemplo tiene el hospital en Río Cuarto, que hemos visto imágenes muy tristes, la situación de la educación en muchos casos con muchos déficits. Yo tengo a mi hijo que va a una escuela pública y me mandaba un video, chorreaba agua, y no están en un aula porque no tienen espacio, los mandan a una especie de depósito, con lo cual, digo, es grave la situación. El problema de seguridad, que se terminó llevando puesto al ministro, a pesar de que lo quisieron cuidar hasta el último momento y tuvo que dar un paso de costado. Hay un desgaste. Y creo que por primera vez en mucho tiempo, desde la oposición, con mucha interés y mucha altura, Rodrigo Loredo ha decidido hacer primar la unidad, y estando en condiciones de tener una disputa con el juez por ver quién era el candidato, y bueno, ha decidido correrse, no tensar la cuerda. Los dos son candidatos que son ponderados por la sociedad, les ha ido muy bien en la elección de medio término el año pasado, y creo que están en condiciones de ganar. Ahora viene el otro desafío. No solo se trata de ganar, se trata de gobernar bien y de hacer las cosas mejor que
quien venía estando en ese rol. Y me parece que hay que trabajar mucho, creo que hay condiciones, creo que hay equipos, pero bueno, eso, como decía un amigo que es medio burrero, los pingos son en la cancha, o sea que ahora dependerá del esfuerzo que le pongamos todos, cada uno desde su lugar, para que haya un proyecto de provincia que sea superable y que los cordobeses digan, bueno, vale la pena cambiar. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho por estar aquí, por compartir con nosotros y también con toda la audiencia todo el trabajo que vienen realizando desde el bloque aquí en la ciudad. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.